Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, hoy en nuestro estudio. Y el rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y descansaron allí. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto narrativo, bíblico, podemos decirlo así también, y en el contexto también histórico, este versículo está funcionando como una pausa después de la intensa escena de hostilidad que nosotros habíamos tenido, ¿verdad? Con la presencia de Semei. Aquí entonces cuando nos está diciendo, ¿verdad? Y el rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y descansaron allí. Entonces aquí continuamente hostilidad que protagonizaba Semei. Y este movimiento continuo y con las maldiciones y el desgaste emocional del camino, el relato desacelera entonces el aspecto psicológico, ¿verdad? Del rey que sentía esa presión y la maldición de Semei. Y aquí nos está mostrando una realidad profundamente humana. Y caneo, ¿viste? El cansancio. Si vamos a mirar de un aspecto exegético, queridos amigos, la mención de que David y todo el pueblo llegaron fatigados rompe momentáneamente esa tensión política y coloca ahora el foco en la dimensión corporal del sufrimiento. Es decir, lo que psicológicamente era un sufrimiento, ahora es como que tenemos un stop, ¿verdad?, en todo lo que significa la presión psicológica. Y nos hace entender que eso también repercute, humanamente hablando, en el aspecto físico, en el aspecto bien humano. El rey ya no aparece aquí como estratega ni como figura teológica central, sino que como un hombre agotado junto a su comunidad. Es decir, el mismo autor sagrado nos quiere dar a entender de que nuestra vida es una vida de, entre comillas, digamos así, de una criatura normal, enteroeténico. A pesar de que vos seas rey, igual sos polvo. Afar, decíamos nosotros anteriormente en esa palabra clave. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y de esa situación de fatiga, también psicológica, Semei, como un ritual que repite y que le maldice, etcétera, ahora por fin llegan a este punto y como diciendo, bueno, por fin ya respira, ya pues amigo, ave, lleva. Es esa manera como le presenta a través de el verbo descansaron, descansaron. Ese momento de suspensión narrativa, casi de un respiro existencial, de un respiro ante una situación del sufrimiento, y así, en este caos de la huida, el rey también recibe un poquitito de respiro. Mirando del aspecto histórico, refleja las condiciones reales de desplazamiento en el Antiguo Oriente, es decir, cualquier camino que se hacía, incluso en medio de las montañas, tenemos que están bajando por el desierto de Judá. Yo bebé 10 años, por ahí. Ese lugar, y coste que ahora, imagínense, estamos después de, ¿cuánto? 3.000 años iré, 3.000 años iré, entonces hay muchas otras cosas que ahora nosotros tenemos que se ha modernizado, digamos. Pero imagínense en ese tiempo, bajar por esa arena, por ese desierto, el desierto de Judá. Entonces implicaba largas caminatas por terrenos irregulares, escabrosos, montañosos, y luego una presión emocional y una amenaza política constante también, porque por una parte su hijo, Absalón, Juan de Saraína, Absalón, voy a llevar, Juan de Ñañe Centraina, a veces Semei y toda esta situación de la huida con quienes se está encontrando. Pero siempre David todavía está protegido por un grupito que le acompaña. En las culturas antiguas, el agotamiento físico de un líder tenía implicaciones colectivas, es decir, el estado del rey afectaba directamente a la moralidad y la estabilidad también del grupo, de la tropa. La escena muestra una monarquía en tránsito, vulnerable y descentrada, que totalmente afecta sobre los que están con él.
Si el rey está desanimado, si el rey entonces está cabizbajo, si el rey también recibe humillación, imagínense todo lo que podría significar para este pueblo, para este ejército que le está acompañando. Este momento evidencia cómo la crisis política no era una situación abstracta, sino que era una experiencia también físicamente extenuante. Porque cuando uno se siente humillado, cuando uno se siente presionado psicológicamente, eso también después repercute en el grupo social. Y si el rey, si el líder también está desanimado, si el líder está cabizbajo, todo lo que les rodean también sufren la misma consecuencia. Es decir, que esta experiencia físicamente extenuante es también para toda la comunidad vinculada al poder real. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 14. Y el rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y descansaron allí. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto ahora cultural, antropológico, recordemos que el descanso en el contexto de un viaje tiene una importancia vital, y más aún en el mundo semítico. Ya Ekurillandeangetetea lleva como caminar por el desierto, por lugares escabrosos, siempre es un viaje y es un camino extenuante, es bastante complicado. Además, recordemos que todas estas rutas eran también rutas peligrosas. El clima también era un clima muy exigente. La supervivencia dependía siempre de las pausas estratégicas. Oye, puedo mandar a Ibe. Es interesante porque este mismo camino que nosotros estamos ahora mirando, narrando, escuchando en la narración del autor sagrado, es el camino que se nos muestra en la parábola del buen samaritano. Hanabé y Oñandé, un camino peligroso, escabroso, entre montañas. Habíamos de la bandidos, de cualquier ladrón en aquel tiempo. Imagínense si vos te ibas con un pequeño grupo o una pequeña caravana, o si te ibas solo o entre dos míos, de una banda de delincuentes, va ella bota. Y tenemos muchas de esas historias. Y por eso que también Jesús cuenta esta parábola del famoso buen samaritano, por ejemplo, la lleva. Porque dentro de su contexto histórico, y por eso también Jesús toma de la realidad. Por eso es una parábola. Desde la realidad cuenta un hecho y lo aplica luego a la vida, en este caso, del cristiano. Descansar no era un lujo, sino una necesidad estructural para conservar la vida. Y también la cohesión del grupo. O si no, hay que va la gente y pues tu pa lleva, entonces tiene que subir montaña, bajar ladera, piedra. En fin, el terreno no era fácil. Ahora, el hecho de que el texto mencione al rey y todo el pueblo subraya también una experiencia compartida. Esto es muy interesante porque la experiencia compartida, quiere decir que en la verdadera simbología bíblica, si el rey está bien, todo el pueblo está bien. Vean interesante, vean la ñandeña pensar ahí porque ñande todo estamos mejor nunca pero no sé si es todo el pueblo que estamos bien, ¿verdad? Aquí en la Biblia por lo menos te dice que cuando el rey está bien, todo el pueblo usufructúa de esa riqueza, usufructúa de esa bondad que existe dentro del tendotá o dentro de la familia, dentro del grupo. Recordemos que la Biblia siempre nos habla de un aspecto comunitario, por eso es que insiste aquí. Ahora, la fatiga que está atravesando la jerarquía, es decir, el rey, recuerda también la vulnerabilidad común de todos los seres humanos. Es decir, el hecho de que el rey también esté fatigado, el rey no esté pudiendo llevar adelante su propio trono, su propio gobierno, entonces quiere decir que aquí también es el grupo humano que no está caminando bien o sufre las consecuencias de esa dificultad del rey.
En el aspecto antropológico nos revela algo fundamental. Incluso en medio de grandes conflictos espirituales y políticos, el cuerpo sigue teniendo límites. A pesar de que el rey tiene una estrategia, ya disparatan de ay, no quiero que exista el mal para Jerusalén, que mi hijo Absalón venga, destruya, mate a mucha gente, ya disparatan de ay, pero eso tampoco no quiere decir que vos ahora vas a escapar con toda tranquilidad y todo va a ser dulce de leche, ¿verdad? Sino que esto también va a implicar tanto quedarte ahí, porque va a significar una lucha, y va a ser seguramente una lucha armada con tu propio hijo, pero también el hecho de huir y de salir siempre implica también ese exilio, las dificultades que uno acarrea consigo. Cualquiera de las opciones, queridos amigos, siempre va a exigir de nosotros un asumir cierta posición en la vida. Y por lo tanto, aquí el ser humano no es presentado solo como un sujeto racional, como un sujeto religioso, sino que también como un sujeto corporal, es decir, nuestra parte física, biológica, necesita detenerse, el cuerpo que necesita detenerse, precisamente que tú veías de la yaguapuya calcula mi, ñañamindu uimi, en el descanso. Añandego an te veo y la naña descansa ponaino, nañime ponaino, hinan pa veo ni caramelo na ella de yurupe ya oigo ñande ayer. Es decir, el cuerpo se resiente y hace que se resienta todo el organismo, todo el aspecto espiritual, todo el aspecto religioso. David, perseguido y humillado, no trasciende mágicamente el agotamiento. No, al revés. Lo psicológico también está ahí sobre él. Apóyense. La antropología que estamos viendo introduce aquí la fragilidad concreta. El sufrimiento emocional, político y espiritual termina manifestándose también en el aspecto físico. Yo veo algunos, vean de los barrios y a pillar, de me ponen y de la gente. Porque físicamente, cuando uno no está bien espiritualmente o religiosamente, eso influye en tu corazón, en tu vida y en tu físico. El descanso aparece no como una debilidad, sino que como una condición necesaria para continuar ese halaj, ese camino. Necesitamos ese descanso, necesitamos ese reencontrarnos con nosotros mismos físicamente para poder estar bien también espiritualmente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, con el capítulo 16 y hoy con el versículo 14. Y el rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y descansaron allí. ¿Qué es lo que nos dice, queridos amigos, dentro de este versículo 14 con algunas palabras claves? En primer lugar, la palabra ayef, fatigado, agotado, debilitado, ayef. Una palabra clave entonces en este versículo 14, que describe el cansancio profundo, el ayef, ese cansancio de desgaste físico, el debilitamiento, pero estamos hablando de lo físico, una experiencia también de un esfuerzo continuado. El ayef, queridos amigos, es resultado y consecuencia de que yo me estoy esforzando, estoy luchando, estoy procurando hacer. Cualquiera de las cosas que hagamos, queridos amigos, físicamente lleva el ayef. Es decir, la consecuencia final de un trabajo serio te va a llevar a un agotamiento, a un sufrimiento, podemos decir también. Si vamos a mirar desde el punto religioso, exegético, aquí el autor lo que quiere mostrar es que incluso el rey que está elegido por Dios, también experimenta su agotamiento, el agotamiento físico. De ahí entonces porque nosotros somos, ya ministros especiales llamados por Dios, etcétera, etcétera, de agotamiento físico. Al contrario,
a veces es mucho mayor porque la responsabilidad, por una parte, era la responsabilidad psicológica. Se dieron cuenta cómo era la presión de Semei, por ejemplo, va, pues, y casi en forma ritual decíamos. Oye, le humillaba al rey, y esto hacía que incluso tener que subir montañas, tener que ir caminando por lugares difíciles, además de que se resiente el cuerpo, también hay un agotamiento espiritual psicológico. La fatiga, por lo tanto, no es señal de ausencia divina, no es ausencia divina, sino que es parte de la condición humana dentro de nuestra historia. No quiere decir que porque le tenemos a Dios o porque hablamos de Dios o porque estamos procurando llevar el Evangelio no vamos a tener la fatiga, ¿verdad? San Pablo también habla mucho de la fatiga, pero él habla de esa fatiga. Yo lo hago, dice, y me he fatigado y sigo fatigándome. Pero no porque estoy haciendo las cosas por Dios, mi cuerpo no se va a resentir. Claro que se resiente, y eso cualquiera. Somos criaturas. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es la palabra nuaj. Nuaj en hebreo quiere decir descansar, reposar, detenerse. Nuaj. Y esto, el hecho de descansar, implica ese alivio después de un periodo de tensión. A ver, estaba en la tensión y nada, vive más. El oye popetea a la gente, ay, mira qué lindo, quiero sacar una foto con el rey, que esto y aquello. No, al contrario. Le está echando ahí Semei, por ejemplo. Es una humillación incluso pública. Upeari llega tú a ver, no sé, se mueve la foto de India, allí va. ¿Por qué? Y porque le están abucheando, le están humillando, le están diciendo la verdad, le están cantando las 40, como decimos. Por lo tanto, Ayef está activando la recuperación y la estabilidad temporal. Exegéticamente, este aspecto es muy interesante, queridos amigos, cuando decíamos el ayef, ¿verdad? Cansancio, por una parte. Pero aquí el nuaj también, que es el decir, bueno, ya había descansado, ya había ñemoína, ante el cansancio, el descanso. Y eso es lo que está queriendo acentuar aquí. Por lo tanto, si vamos a mirar desde el aspecto exegético en la Biblia, no es simple interrupción física. Ahí entonces upeante. Es la interrupción física nomás, sino que representa también un momento de restauración interior. Restauración psicológica. Upear entero de año y contenido. Lleva. Dejemos ahí la situación simplemente física, sino que mirando y entendiendo el aspecto de la parte emocional y la parte psicológica. El autor de esta manera, queridos amigos, está sugiriendo pausas necesarias para sostener al ser humano en medio de la prueba. O sea que ñaicote formal pel nuaj, entero este ñaicote, porque es un restaurarse, no va a ser simplemente porque a caruco me lleva, a muy bebe, la cereteo mía físicamente, me restauro, sino que todo esto implica también una restauración interior psicológica. Y es interesante, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad últimamente se habla mucho, ¿verdad? Del descanso, se habla mucho de las vacaciones. Y ojalá que todos tuviésemos esta posibilidad. Porque una vez llegó, ya veré coger las vacaciones, pero ella moría una, ella pesante ahí y catuala o descansar totalmente, ¿verdad? O sea, lo físico es esencial y fundamental también para que repercuta en un descanso real, que es un descanso psicológico. Los grandes santos decían que el descanso físico, ciertamente que es muy importante, pero el descanso psicológico es mucho más importante. Y por eso decían cambio de actividad. Mis vacaciones, dice, es cambiar de actividad. Si haya pueden apear siempre. Allí libera. ¿Por qué? Porque eso te libera psicológicamente de esa preocupación. Haga otra cosa y y entonces es mucho más tranquilo, ¿verdad? Pero siempre va a necesitar ser acompañado también con ese relaj. Ya es supeñante. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 16 y hoy estudiamos el versículo 14. Es muy interesante porque el rey dice, y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados a Yef, y descansaron allí. El Nuaj quiere decir no solamente un descanso físico, un descanso del cuerpo, sino que es un descanso también en el sentido psicológico, cambio de actividad. Va el año de este versículo 14, queridos amigos. En primer lugar, el sufrimiento humano afecta también el cuerpo y no solo el espíritu. No solamente el espíritu, sino que también afecta nuestro cuerpo. Por lo tanto, todo ser humano necesita, por lo tanto, este descanso. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo está sufriendo. Todo el cuerpo sufre en nuestras actividades. Nosotros pues somos, a pesar de que decimos cuerpo y alma, como que parece que somos duales en dos dimensiones. Sí, todo eso podemos decir y entenderlo, ¿verdad? Como dos dimensiones, cuerpo y alma. Pero incluso para que el alma, o sea, el espíritu, la fuerza, lo psicológico esté bien, necesitamos del descanso físico también. Y por eso estamos diciendo, como primera enseñanza, el autor sagrado aquí nos quiere enseñar y nos quiere decir que, atención, el sufrimiento, la angustia, aspectos bien psicológicos, afectan también nuestra condición humana, nuestra condición biológica, el cuerpo en síntesis. Una segunda enseñanza es que el descanso es una necesidad legítima dentro del camino de la fe. El descanso es una necesidad legítima. Paya yapona. Dicatuy entonces ñandea yepa la yapitante upeisha y no le damos el verdadero sentido, lo esencial y lo fundamental para que podamos después trabajar bien psicológicamente. Ñaicote formal. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la fragilidad corporal une al rey y al pueblo en una misma condición humana. Siempre nos une. Nos dimos cuenta que dice que el rey llega ¿con quién? Y llega con su pueblo. Los que están fatigados, no es solamente el rey. El rey y el tendotá, ciertamente. Y el tendotá, si es que está fatigado, si es que está mal, ciertamente que el pueblo también va a sufrir. Porque aquí la Biblia siempre, como te habla de comunidad, jamás te va a separar. Y esto ya para nosotros es muy importante. Porque a Beñandela ella viene a todos. Por eso yo siempre insistí en esa palabra todos, que siempre faltó. Ñandego, a Bella de Cola Ñande eslogan, estaremos mejor. Pero Nañamoirila, todos estaremos mejor. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre te habla de comunidad. Diga, tú y la sientes a ella, estaré mejor. O nosotros, mi grupito, estaremos mejor. Pero Nañamoirigina a la comunidad. Por eso que aquí la fragilidad que nos está mostrando del rey es también una fragilidad que repercute en el pueblo. Pero al revés, si el rey, el tendotá, Oñepuromba apoy hace justamente para estar mejor, ciertamente que el pueblo, la comunidad está bien también, ¿verdad? Haciendo ese camino de realización y planificación. Hay otra enseñanza importante que es con respecto a la crisis histórica, porque eso se vive en el desastre cotidiano. Cualquier crisis dentro de nuestra historia siempre se va a vivir en lo cotidiano. Si hubo una crisis en mi familia, con mis padres, esa crisis se va a prolongar sí o sí, quiera o no quieras, en tu día a día, en lo cotidiano. Quiere decir que aquí la crisis del rey, la crisis que estaba él pasando con su familia a causa de Absalón, pero que no es solamente Absalón, sino que el mismo rey que nos supo orientar, nos supo tomar decisiones y bueno, dejó pasar las cosas y ahora se le vienen las consecuencias. Por eso decimos que las crisis históricas
se viven después concretamente en ese desastre cotidiano. Y eso es lo que nos desgasta a todos. Eso es lo que nos lleva a un desgaste físico, pero sobre todo a un desgaste psicológico y después a un desgaste incluso en el aspecto social, en el aspecto político. Nos hace falta ya guapilla calcular y ya alcanza poner, lleva en el sentido psicológico para poder salir adelante. Esencial y fundamental. Desde un desgaste no se puede tomar buenas decisiones. Y cuando estamos desgastados y queremos continuar el camino, tampoco se hace bien el camino. La última enseñanza, queridos amigos, es que Dios acompaña al hombre incluso en sus momentos de agotamiento y de pausa. Cuando hay agotamiento, cuando hay pausa en medio de nosotros, tenemos que entender que Dios también igual nos acompaña. Y de esto tenemos que estar seguros. Incluso en los momentos de agotamiento, de crisis, de dificultades, Dios no abandona a su pueblo. El nuaj, de cierta manera, esa palabra clave que nosotros reflexionamos en este versículo, ¿quién es el que te da la paz? ¿Quién es el que te da esa seguridad? Mape, de mombareteas, y al final de cuentas es justamente esa fuerza que proviene del Señor. Esa fuerza que está verdaderamente contigo. Nuaj es el descanso y ese encuentro personal con el Señor. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo nosotros por el día de hoy nuestro curso bíblico con estas palabras clave de este versículo 14. Y esto lo que nos tiene que hacer es ayudar, ¿verdad?, a dar pasos también importantes en nuestra vida cristiana. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.